na 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 hoy ya da ma ma hoy na 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 hoy ya da ma ma ya ma ya
Shalom, queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Mientras siguen ingresando, les comento que ayer estuvimos a la noche en Julón. Julón es una ciudad que está cerca de aquí de Rehovot, y allí en un estadio de básquetbol completamente lleno se hizo una reunión para festejar los 113 años del Rebbe. Comenzamos a decir el Teilim 114 y allá nos llenamos de energía, vimos a viejos amigos, vimos a nuevos amigos, compramos muchos libros que me inspiran a hacer cursos nuevos. Uno de los libros que compré es Zohar HaGeulá, el Zohar de la Geulá, donde el mismo libro que nosotros estudiamos del Zohar, Matok Midvash, dulce como la miel, uno de los Hasidim del Rebbe se ocupó de tomar todas las partes del Zohar que tienen que ver con la Geulá. Después vi un hermoso libro que me va a servir para la clase de Tanya, que se llama Atanya Kadisha, recojo a Eloquí, el libro de Tanya sagrado y su fuerza divina. Vamos a sacar material de aquí para nuestras clases del miércoles del Tanya. Después acá hay un libro que, bueno, no vamos a poder leerlo hasta el final ahora, pero vamos a dar algo. Se llama Sipur Shel Hag, una serie de libros que tienen que ver con las festividades, y este tiene que ver con Hag a Pesach, con la festividad de Pesach. Son historias que cuenta, como ustedes ven, el abuelo, el Zeide, el Saba, el nieto. Y después había muchos más libros que por supuesto no me alcanzó el dinero para comprar todos, pero había uno que no lo podía dejar pasar, un libro que tiene un CD adentro, y ese libro fue escrito por el violinista, nuestro amigo que ustedes conocen, Rabbi Mordechai Brodsky, y la música que acaban de escuchar es el primer nigún, la primera melodía de este CD, que se llama Nigún Agadol, el nigún, la melodía magnífica o grande, y la he puesto en el internet, en nuestra página, para que ustedes la puedan escuchar cuantas veces quieran, y aquellos que quieren el CD completo me lo piden. Lo vamos a vender en $10, así damos la parte de los derechos de autor al rabino, y entonces es una parte de este CD, viene
formando parte del libro que se llama Rabbi Hillel Miparich, que nosotros también nombramos tantas veces, un Hasid de la época del Admor Zaken, que también de Chabad, que era de una profundidad intelectual y espiritual muy grande, y que hizo muchos nibunim. Acá hay nada más que algunos de ellos, seleccionados por Rav Brodsky. Al Rav Ginsburg también le gusta mucho nombrarlo y citar sus enseñanzas, cantar sus nibunim. Bueno, entonces estaba allí, compré y voy a ir traduciendo de a poco algunas historias, son historias pequeñas que cuenta de Rabbi Hillel Miparich. Vamos a ir traduciéndolas de a poco. Y como si eso fuera poco, trajimos fuerza como para enfrentar una tarea bastante difícil, especialmente en esta época de Pesaj. A partir del domingo empezamos a contar Sefirat HaOmer, y el Rav Ginsburg está haciendo una serie de videos. Él los hace en inglés y en hebreo, exactamente igual en los dos idiomas. No le voy a pedir al Rav que aprenda castellano para hacerlos también en castellano, entonces los vamos a traducir y los vamos a poner en la web. Y también, entonces van a ser 49 videos, más uno de explicación y otro de presentación, que sirve como meditación diaria para la cuenta de la Sefirat HaOmer, cada uno de los 49 días, una pequeña meditación de 1 minuto, donde el Rab habla de la esencia de la combinación de las 12 Sefirot del día, Gesed Shebe Gesed, Geburah Shebe Gesed, etc., hasta Malchut Shebe Malchut, dando algunas frases inspiradoras, y sobre todo, al verlo a él y salir de su boca, eso nos va a inspirar para rectificar, para endulzar esas Sefirot cada día del Omer. Entonces estamos empeñados en todo este trabajo mientras preparamos Pesaj. Están todas las mujeres limpiando, preparando, los hombres corriendo de aquí para allá para hacer un poco de cada cosa, juntar dinero, comprar, estudiar, ir a buscar inspiración en todos lados. Por el pedido de Rivka, queremos dedicar esta clase a la Refuah Shlema de Rivka Haya Bat Miriam, Rivka Haya Bat Miriam, una amiga nuestra. ¿Cómo? Y Aaron Eliezer Ben Rivka. Vamos a ver. Rivka Ora Bat Miriam, Rivka Haya Bat Miriam y Aaron Eliezer Ben Rivka. Rivka Haya es una amiga nuestra de Colombia que está pasando un problema de salud muy importante, que tenga Refuah Shlema. El Rabbi Aaron Eliezer Zeitlin es un Rabbi amigo nuestro y maestro nuestro que vive en Tzfat y también está pasando un momento de salud difícil, así que vamos a hacer tefilá por él. Vamos a decir ¿dónde tenemos el Sidur? Vamos a decir un Teilim, el Teilim Haf 20, que es el Teilim que se dice para los momentos difíciles. La Menatzeach Mizmor de David, Yancha Adonai Beyom Tzara Yisabecha Yisageb Hashem Elohei Jacob,
Ishlach Izrecha Mikodesh, Umitzion Isadeka, Iskor Kol Minjoteja Bebelateja, Idashene Sela, Iten Leja Ki Levabeja, Bejol Atzateja Imale, Neranena Vishivaseja, Ubishem Eloheinu Nidgol, Imale Adonai Kol Misheloteja, Ata Yadati Ki Yashia Adonai Mishicho, Yaneu Nismeikocho, Bikburot Yesha Yemino, Ele Barraje Bele Basusim, Banahno Mishim Adonai Noeinu Nazkir, Emma Karu, Benafal, Banahno Kamna Nitodad, Adonai Yashia, Melech Yaneinu, Beyom Koreinu. Por supuesto vamos a ponerse de acá. La Tzedaká salva de la muerte, grande la Tzedaká que trae la redención. Y bueno, les dejé esos meditaciones frente a ustedes mientras escuchábamos la música. Ya entraron varios amigos. Los invito también a enviar su Tzedaká a Israel para poder repartir matzot y repartir todas las necesidades de Pesach. Les recuerdo que el jueves a la noche se vende el Hametz, así que si ustedes están en contacto con un rabino de su localidad pueden hacerlo. Si no, me mandan un email a Jaim770 como siempre, gmail.com, con el nombre y la dirección, y entonces yo voy a enviar junto con nuestra venta de Hametz. Cuando vaya a ver al Rab el jueves a la noche, vamos a poner también los datos de ustedes. Como siempre, le damos al Rab parte de dinero para colaborar en la venta, para darle al Goy que va a comprar todo el Hametz, y después por supuesto lo va a devolver. Pero es importante, y es una alajá, es una costumbre, por un lado es una alajá deshacerse de todo el Hametz. Una de las leyes de Pesach es no tener posesión de Hametz, tampoco tener nada a la vista que sea Hametz. Entonces, por un lado tenemos que eliminarlo, tanto por fuera como por dentro, pero es importante que por fuera no haya nada que sea Hametz en la casa, pero también, como nosotros sabemos que es imposible eliminar todo el Hametz, entonces aquellas partes que nosotros no las vemos las tenemos que anular. Y si queremos guardar algo de Hametz dentro de una alacena o los utensilios que usamos durante el año de Hametz, los guardamos bien cerrados, no los tocamos durante todos los 8 días o 9 días que dura el Hag este año. Y bueno, el Hag dura 7 días o 8 días, pero comienza un poquito antes y termina un poco después. Y aparte, bueno, vamos a terminar con esto. Entonces, como sabemos que tenemos Hametz, lo tenemos que vender, y entonces este es el proceso para vender el Hametz. Por otro lado, decimos que Pesach comienza este Shabbat. Durante la semana de Shabbat vamos a tratar de dar unas clases, pero como siempre van a ser días movidos, así que vamos a ir dando las instrucciones en el momento, pero sí vamos a, si Dios quiere, poner el video del Rab con inspiración de la Sefirat HaOmer de cada día, y también eso lo vamos a poner en la web, y aquellos que lo quieran recibir por WhatsApp, me envían también a esta dirección, o me agregan en el WhatsApp de ustedes. Este es mi teléfono, 972-5239-13770.
adelante, entonces me ponen como contacto en su celular y luego me agregan a mí como participante de su lista de WhatsApp y me dicen quiero participar. El grupo ya lo hemos armado, se llama Las 50 Sombras de la Luz. La traducción exacta sería las 50 matices de la luz, pero por motivos obvios y para que sea más recordado el título, más famoso, le pusimos las 50 sombras de la luz. El código de Israel es 972 y mi teléfono es 523913-770. Y entonces, después de Sefirá Omer también vamos a estar en contacto todos los amigos de Galainay a través del WhatsApp. Nosotros utilizamos todas las formas posibles de comunicarnos, de estar en contacto. El código internacional es 972. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Como siempre, nos gusta leer un poco de hebreo, así que vamos a leer un poco en hebreo y lo vamos a ir traduciendo y después vamos a ir al texto en castellano y también lo vamos a comentar. Entonces estamos en el Mamar Bati Legani, para aquellos que no comenzaron desde el principio, estamos en la clase 10. Bati Legani es un Mamar, es un discurso hasídico muy extenso, que fue el último que brindó el Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak Neerson, y el sucesor, su yerno, nuestro Rebbe Menachem Mendel, el séptimo Rebbe de Chabad, y el último, él cada año tomó uno de los 20 puntos en que se compone este mamar y lo explicó. En este momento estamos explicando el primer punto. Estamos explicando el quinto punto del mamar original. Y sí, hoy estamos, al principio de la clase explicábamos que ayer estuvimos festejando el cumpleaños del Rebbe, hoy es Yud Alef Nisan, así que B'ezrat Hashem, participamos a ustedes en la alegría. He sabido que cuando es el cumpleaños, y sobre todo el cumpleaños de un tzadik, aunque nosotros no lo veamos en este momento, él está permanentemente con nosotros y más con aquellos que estudiamos su Torah, que cumplimos con sus órdenes, aquellos que seguimos su ejemplo. Él está con nosotros, nos sigue conectando a Kadosh Baruj Hu, y sobre todo cuando estudiamos su obra. Entonces, toda la bendición que él nos da está a su disposición. Entonces, este mamar se llama Bati Legani, y Bati Legani significa viña mi jardín. Y es parte de el cantar de los cantares. Bati Legani Ajotikalá, siempre cantamos Nibunim, que tienen esta melodía, esta letra. Y habla acerca de los motivos de la creación. Akadosh Baruj Hu creó toda su obra, creó a todas las criaturas. Dice el Rebbe, para poder vivir y construir una morada donde él se pueda revelar, donde pueda vivir con aquellos que él ama. Y él ama toda la creación. Pero con los pecados
de Adam Rishon y los 7 generaciones sucesivas, la presencia divina que estaba revelada allí frente a Adam Rishon y en toda su creación se fue, se expandió y desapareció de este mundo. Luego, a partir de Abraham, Isaac, Jacob, Leví, el hijo de Jacob, Keat, el hijo de Leví, Amram, el hijo de Keat, y Moshe, el hijo de Amram, el séptimo, desde Abraham vino, la séptima generación, y como dice el Mamar, todos los séptimos son queridos. Ellos fueron bajando la presencia divina nuevamente a este mundo, hasta que vino Moshe con la entrega de la Torá, que fue como una segunda creación. Dios se volvió a revelar aquí. Entonces, a partir de ese momento, Dios nos dio las instrucciones precisas en la Torá de cómo quiere que nosotros rectifiquemos este mundo, que es en definitiva rectificar aquellos pecados que hicieron que este mundo deje de ser perfecto como Él lo quiso. Entonces, en eso estamos, para la llegada de Mashiach, en el séptimo milenio. Ya estamos en las horas previas a la llegada del séptimo milenio, son las horas previas del Shabbat, y los Yehudim saben que tenemos que recibir el Shabbat antes, así que ya estamos preparados para el Shabbat y listos para la llegada del Mashiach, para la llegada de la redención. Mientras tanto estamos estudiando y preparándonos, viendo los milagros que Dios produce. Es interesante ver cómo en la época de la salida de Egipto hubo un día que fue el día de Shabbat previo a la salida de Egipto, que este año fue el día de Shabbat que pasó, que se llama Shabbat Agadol. ¿Por qué Shabbat Agadol? Porque se crearon milagros similares a los que pasaron en Purim, pero mucho más grandes. El milagro de Shabbat Agadol es que era el día de la muerte de los primogénitos. Dios había dicho que la 10ª plaga iba a ser la muerte de los primogénitos y el faraón no dejaba salir, y el faraón mismo era un primogénito. Y entonces los primogénitos fueron y pelearon contra su pueblo, contra los mismos egipcios, para obligarlos a que dejen salir a Israel, porque si no iban a morir. Ya habían pasado 9 plagas y sabían que se iba a cumplir. Entonces en esa 10ª plaga, Hoshech Matat Bejorot, la 9 fue la plaga de la oscuridad, y la 10ª, la plaga de los primogénitos. Antes que pase eso, los primogénitos pelearon, y entonces los mismos que esclavizaron al pueblo de Israel peleaban entre ellos y se mataban para obligarlos a dejar salir al pueblo. En esa época no salió todo el pueblo, y salió nada más que una 5ª parte, junto con parte del pueblo que se llamaba el parte de gente que no era del pueblo de Israel, que también fue redimido y salió y luego se incorporó al pueblo. Pero fue un verdadero milagro, cómo se mataban entre ellos para que el pueblo de Israel pueda salir y a servir a Dios y sea liberado. En ese momento, previo a la redención final y verdadera, también vemos lo mismo. Alrededor de Israel y dentro de la tierra de Israel y también en todo el mundo, vemos cómo se están matando. Acá alrededor de nuestro país de Israel vemos eso en forma clara. Ustedes lo deben ver en los periódicos, cómo se están matando entre ellos, y nosotros miramos, nos piden por favor que no nos metamos, que ellos mismos van a matar a todos los enemigos, ya sea Occidente contra Oriente, pero dentro mismo de los musulmanes que todos odian a Israel, entre ellos mismos se matan y no saben cómo hacer
para eliminarse uno de los otros primero. Dígame si eso no es un milagro más grande todavía que el milagro de la muerte de los primogénitos. Así que en este mes de Nisan, que tiene dos Nun de Nisim, Nisan de la raíz de Nisim, de milagros, vamos a ver milagros de milagros, y ya los estamos viendo. Así que nosotros nos vamos a ocupar de estudiar Torah, de cumplir los preceptos, y Akadosh Baruj Hu se va a ocupar de luchar contra los enemigos. Entonces, explica acá en este mamar que el motivo de que Adama Rishon y que nosotros y todos pequemos es porque se produce un shtut de Kedusha. ¿Qué es un shtut de Kedusha? Shtut es una estupidez, es una locura. Perdón, shtut, ruach shtut. Ruach shtut quiere decir que pasa como un espíritu de locura, a la persona de repente se enloquece o se vuelve estúpida, no ve, no puede decidir exactamente cuál es la verdad. Y eso fue lo que le pasó a Adán cuando pecó. Él veía todo y de repente Dios le puso una mano en su comprensión y dejó de comprender la verdad y por eso comió del árbol, justamente el árbol del Tzadat. Y la comprensión es la Sefirah de Da'at. Entonces, el Ruach Shtut nos tapa el Da'at y no podemos comprender cuál es la verdad. No podemos decidir cómo corresponde para qué lado ir. Y como siempre uno va de acuerdo a sus instintos, los instintos que nos llevan al deseo y a sobrevivir y a buscar las cosas rápidas y materiales, en general nos llevan a lugares equivocados. Entonces el Rebbe nos explica acá cómo hacer para luchar contra eso. Entonces dice, para poder ir de un extremo al otro, para ir al centro, tenemos que ir de un extremo al otro. Ir de la locura de Klipá, la locura que nos lleva a hacer cosas que no corresponden, que son malas para nosotros, para los que nos rodean, para Akadosh Baruj Hu. Dice, tenemos que ir hasta el otro extremo. Entonces, el Ruach Shtut sería como un pensamiento o se le nubla a uno la cabeza por una locura, se equilibra o se rectifica con el Shtut de Kedusha, la locura sagrada. Entonces, en el capítulo anterior, que estudiamos la clase pasada, nos dice que esta estupidez que le agarra a la persona no afecta a la esencia de su alma, simplemente afecta a sus actos y a sus sentimientos, pero con su cabeza él puede decidir lo que está bien. Lo que pasa es que el instinto lo obliga y lo convence y de repente ve las cosas al revés. Pero su cabeza todavía puede funcionar porque su cabeza puede conectarse con su nivel superior, así como el Dat Tachtón, el libre albedrío inferior, lo hace ir para el lado de la locura. Shtut también quiere decir Shtia, que quiere decir Shtia, quiere decir desviarse. Cuando uno decide desviarse hacia Akadosh Baruj Hu, entra en la raíz de su alma, en el inconsciente, y ahí encuentra los motivos para rectificar y hacer locuras, pero locuras sagradas que sirven para hacer que este mundo se rectifique. Y todos podemos ver cómo hacemos locuras sagradas, cosas que están en contra de la lógica del mundo común. Por ejemplo, está en este momento aquí, con todas las cosas interesantes que hay en la televisión, en el cine o en todos lados, tratando de llevar un poco de felicidad, de tranquilidad al alma, entender un poco cómo somos y buscar la verdad. Eso en esta época en que vivimos es completamente Shtut de Kedusha.
Entonces dice que solamente eso nos afecta a las emociones, a las partes inferiores del alma, nefesh y ruach, lo que tiene que ver con la acción y con los sentimientos. Pero a partir de allí arriba, con la mente, podemos conectarnos con aquellas partes esenciales del alma que están conectadas con Dios y que eso no se contamina nunca. Entonces dice, Ukeshem Veine, he aquí, Keshem Sheyesh Ataya le mata. Entonces, así como hay una desviación hacia abajo, Minadat, abajo del Dat, que es el Dat inferior, la comprensión inferior, limitada, que nos da nuestros sentidos, Sheunikra Beshem Stut de Klipa, que es llamada la locura o la desviación de la Klipa, de la impureza, Ine que mojen yeshno ataya le mala minadat. También, de la misma manera, hay una desviación hacia arriba del Dat, que es irse hacia donde está lo que se llama el Dat Elión. Ir hacia abajo del Dat sería que el Dat Tachtón nos maneje, pero hay una desviación hacia arriba, que es que el Dat Elión nos maneje. Veu Shtut de Kedusha. Esto es la definición, en pocas palabras, lo que es la locura sagrada. Entonces, esa locura de estupidez nos enfriaba con las cosas sagradas y nos calentaba con las cosas del mundo. La Shtut de Kedushá hace al revés, nos enfría nuestras emociones animales y nos calienta para que se encienda esa chispa interior del amor a Dios. Rainyan U. De Ine Amru Razal. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la explicación de qué se trata esto? He aquí que dijeron los sabios, Razal es una sigla que significa Rabbanim Zichronam Libraja, rabinos o sabios, sea su memoria para bendición, así se llamó. Hay dos formas de nombrar, o dos formas, hay distintas clases de sabios. Uno se llama Hazal, que es Het Zain Lamed. Zain Lamed es como el Arizal. Arizal quiere decir Eloki Rabbi Yitzhak Zal Zichronal Ibrahá, su recuerdo para bendición. Entonces Hazal son Jajamim Zichronal Ibrahá. Siempre cuando se dice Zichron Libraja, o sea su recuerdo de bendición, se refiere a personas que ya no están. Entonces, Hazal. Acá lo llama Razal, que significa rabinos, o Rabanim, de bendita memoria. Entonces, los sabios, en general se refiere a los sabios de la Gemara, hasta 200, 500 años después de la destrucción del templo. Y Rabbanim se refiere a los sabios más cercanos, especialmente se refiere el Rebbe aquí a los rabinos que tienen que ver con la Kabbalah, y especialmente, como dice el libro de Tanya, al Maral de Praga, Rebbe Lev, que fue el famoso fabricante del golem, que era un gran cabalista, y los sabios siguientes como el Arizal, el Baal Shem Tov, etcétera, etcétera. Entonces, Amru Razal, los Rabanim, bueno, aquí también Rab se refiere a
a algunos que son llamados Rabí o Rab en la Gemara también, en el tratado de Ketubot, en el capítulo 17, en la página 1, dice, Ambrú alab al Rabí Yehuda de Rabí Eliezer. Aquí cuentan los sabios una historia acerca de Rabí Yehuda y Rabí Ilai. Había un gran sabio que se llamaba Yehuda y su papá se llamaba Ilai. Por eso cerca de Tzfat hay un templo, una tumba donde siempre vamos a rezar de Rabí Yehuda Bar Ilai, Rabí Yehuda el hijo de Ilai. Entonces cuenta que pasó algo especial entre ellos dos. Entonces vamos a leer esto en castellano, así lo leemos más rápido, ya dimos toda esta introducción. Vamos a poner un poquito de música para que ustedes mediten todo lo que hablamos. Ángel nos dice que en el caso de Paró, por ejemplo, el libre albedrío puede ser retirado para cerrar la puerta de la teshuvá. Exactamente. Seguramente Ángel estudió bien los temas de Pesaj, y allí los sabios explican que, y la Torah misma dice que cada vez que el faraón se arrepentía de no dejarse ir al pueblo y por las plagas que traía Moshe, y entonces estaba de acuerdo, entonces Dios cerraba su corazón para que vuelva a decir que no, y entonces sea más castigado. Por supuesto, no era solamente para que sean más castigados, sino para que aumenten los milagros y aumenten toda la rectificación, porque las plagas y los milagros son formas de rectificación así como eran 10 plagas, hay 10 fuerzas del alma, 10 sefirot. Entonces, cada una de las sefirot era una rectificación del pueblo y también del pueblo egipcio para preparar al mundo para salir a la redención. Entonces, cada vez que Paró hacía teshuvá, Dios le endurecía el corazón y volvía a ponerse en contra. Así que aquí vemos cómo ese libre albedrío es retirado por Dios, y siempre el libre albedrío es retirado por Dios. Si Dios quisiera que nosotros comprendiéramos todo, no tendría ningún problema en que seamos perfectos. Ya desde Adán Arishon le quitó el libre albedrío, el conocimiento perfecto, y por eso hizo el pecado del árbol del conocimiento.
Entonces vamos a comenzar con la historia que cuenta aquí acerca de Rabbi Yehuda bar Ilai y ¿cómo dice aquí? Está bien, es como yo lo traduje. Rabbi Yehuda ve Rabbi Ilai. Ok. Bueno, vamos a tomar la traducción que pone aquí porque puede ser que esté mal impreso en hebreo. Entonces dice, Rabbi Yehuda bar Ilai solía tomar un atado de ramas de mirto y con él bailaba en los casamientos ante la novia. Hay una mitzvah que es alegrar a los recién casados. Entonces él, en el casamiento, tomaba una rama de mirto y bailaba, haciendo piruetas y malabarismos. Y entonces Rab Shmuel, hijo de Rab Yitzhak, bailaba haciendo malabarismo con 3 ramas de mirto. Entonces dijo Rab Zeira, censurándolo, que su comportamiento resultaba irreverente y no correspondía a la jerarquía de un erudito de la Torá. Ellos decían que era una vergüenza que un erudito de la Torá vaya y se haga el payaso frente a los novios. Cuando falleció, un pilar de fuego se interpuso entre él y quienes lo rodeaban en el cortejo fúnebre. Siempre el pilar de fuego representa una santidad especial. Rav Zeira se retractó y en el Talmud figuran 3 versiones diferentes acerca de lo que dijo. Subara, Shutei, refiriéndose a la rama de mirto con la cual él danzaba, le ayudó. Pero como ustedes ven, Shutei tiene la misma fonética, la misma raíz de Shtut. Entonces otros decían que en realidad dijo su Shtutei, su locura, mientras danzaba se comportaba como un bufón, y eso fue lo que lo ayudó. Y otros decían que dijo su ideología, Shitatei, Shita también quiere decir su forma de comprender las cosas, su forma de explicar, o su ideología, como se dice hoy en día, su comportamiento y costumbre, lo ayudó. Entonces este tipo de shtut, de locura, está por encima del conocimiento y es un nivel muy alto y maravilloso. Pero él estaba haciendo algo que estaba por encima del entendimiento. Entonces cuando uno ve a alguien que está haciendo una locura, en realidad no sabe si esa locura es sagrada o es una locura porque el hombre está loco, porque es estúpido. Entonces era tal la duda que incluso sus compañeros mismos, que sabían que él era un Talmid Jajam, pensaba que él estaba haciendo algo equivocado, hasta que tuvo que venir a Kadosh Baruj Hu y hacer que surja una columna de fuego para que todos comprendan. Entonces dice el Rebbe, ¿por qué mereció en virtud de alegrar a la novia que una columna de fuego se hiciera presente en el funeral? El Talmud afirma, cuando un hombre y una mujer lo merecen, la Shekhinah, es decir, la revelación de la presencia divina, descansa sobre ellos. Hay un libro muy hermoso del Rav Ginsburg, en el cual se basa el libro del matrimonio, que dice
Shechina Beneim, y que se refiere a una palabra una frase del libro de Proverbios de Shlomo HaMelech que dice Im Zochin Shechina Beneim. Así comienza el libro del matrimonio. Dice que en la antigua Yerushalayim, en el antiguo Israel, cuando una pareja de novios se casaba, cuando el novio salía de la jupá, del palio nupcial, se le preguntaba Zohé o Zahita. Se le preguntaba no era esa palabra. Se le preguntaba bueno, yo me voy a acordar de la palabra. Pero el asunto es que se le preguntaba dos frases también de Shlomo HaMelech, una de Proverbios y otra del libro de Kohelet, uno de Proverbios y otro de, ¿cómo se dice? Kohelet, de Eclesiastes, donde dan dos frases opuestas a lo que es el matrimonio. Una se refiere aquí está, encontraste, has encontrado o encuentras, una en forma pasada u otra en forma presente. Matzah o Motze, tiene que ver justamente con esta festividad de Pesach, Matzah. ¿Encontraste o encuentras? ¿Por qué? Porque hay uno en el libro de Proverbios, que es un libro donde se hablan cosas duras, donde se enseña al hijo, dice, quien ha encontrado una mujer ha encontrado el bien. Y en el libro de Eclesiastes dice, encuentro yo más amarga que la muerte a la mujer. Entonces, el mismo Shlomo HaMelech, posiblemente en dos distintas etapas de su vida, dice que por un lado la mujer, la esposa es lo mejor que la persona puede encontrar. Y que en cambio después dice que la mujer es más amarga que la muerte. Entonces explica Rav Pinson en este libro, y explican así los sabios, que ¿por qué le preguntaban eso? Motze o Matzah. Porque si eso es algo presente, significa que él encuentra a la mujer amarga como la muerte, porque él está buscando el placer actual, es algo de hoy, que no tiene ninguna relación con él mismo, sino que solamente se casa para encontrar para su propia satisfacción. No vamos a entrar en profundizar en esto, pero el asunto es que si lo dice en pasado, significa que eso que él encontró es algo que ya estaba buscando desde antes, que es esa alma gemela que está preparada ya desde antes de su nacimiento. Entonces ese es el verdadero matrimonio, y entonces ahí es cuando la presencia divina de Shechina está entre ellos. Entonces eso se refiere tanto al hombre como a la mujer, pero especialmente al hombre con Dios. Entonces esa Shechina representa ese fuego a la presencia divina de Dios, que se revela como una columna de fuego, y
En hebreo, la palabra Ish, que significa hombre, está compuesta por las letras Aleph, Yud, Nun, Yud, Shin, que se pueden separar en dos palabras. Una Aleph Shin, que significa fuego, Esh, y la otra, la Yud. Y la mujer en hebreo se escribe Isha. Isha es Aleph Shin Hei. Entonces tienen dos letras en común que son Esh y una letra diferente que en el hombre es la Yud y en la mujer es la Hei. Entonces la mujer es Esh Hei. Entonces cuando ameritan, entonces se juntan, ese fuego que hay entre ellos hace que la Yud y la Hei se junten y formen el nombre de Dios. Entonces cuando se unen a través de ese fuego sagrado, es un matrimonio que perdura como una estructura eterna. Y así lo trae el Rebbe. Entonces resulta pues que se trata de un nivel muy elevado y por eso se hizo acreedor a la recompensa de su comportamiento, refiriéndose a Rabbi Yehuda Barilai, que danzaba y se denigraba como si fuera así frente a la pareja para que todos se rían, pero sin embargo ese pilar de luz reveló que era una desviación sagrada, una desviación, como decíamos al principio de la clase, hacia el Dat Elión, un Shtut de Kedusha. Entonces, dice el Rebbe Rayat, la explicación es la siguiente. No hay pensamiento que pueda captar la luz de Ein Sof, la esencia de Dios. Porque la esencia de Dios trasciende todos los límites del entendimiento. Toda idea intelectual, aun la más alta, se halla al menos dentro de los confines del intelecto y puede ser captada por el pensamiento. Pero algo que no está limitado a la dimensión del intelecto, como la esencia de Dios, no puede ser captado por el intelecto en absoluto. Y ello alude al concepto expresado en el Tanya, que dice, en comparación con el santo, bendito sea, quien está más allá del intelecto y el conocimiento, y no hay pensamiento alguno que pueda abarcarlo, todos son como tontos ante él, como está escrito, soy bruto e ignorante. Todos son como nada ante él, pero también hay otra expresión que dice que frente a él, que es la sabiduría suprema y el conocimiento supremo, todos somos como tontos. Todo lo que podamos decir en relación a lo que es la verdad de la esencia infinita de Dios es como una estupidez. Como una bestia soy ante ti, mas siempre estoy contigo. Dice David Amelech. Ello significa que para llegar a la esencia de Dios es necesaria una anulación de la voluntad propia, de tal manera que trascienda la razón y el entendimiento. Entonces, este hombre no solamente estaba haciendo algo bueno y se anulaba frente a la gente para divertirla, sino que en esencia él estaba anulado completamente a Dios. Entonces no tenía ninguna importancia qué es lo que pensaban de él. Dado que este nivel está fuera del contexto del entendimiento. Por eso este nivel es llamado con el nombre de Shtut, locura.
Entonces, todo lo que sean sentimientos positivos es sagrado. Todo lo que sean sentimientos negativos es de la klipa, entre ellos la depresión. Uno no puede estar deprimido por ningún motivo. Hay una diferencia entre lo que es sentirse deprimido y sentirse amargado. Cuando la persona está amargada, siente esa amargura, y así como las hierbas amargas, si se toman como corresponde, esa amargura lo cura y produce en su alma un efecto de dulcificación. Cuando uno derrama su alma frente a Dios y dice estoy triste, bueno, tristeza es como la depresión. La tristeza lleva a la depresión. Pero en hebreo hay palabras que diferencian entre lo que es el dikaón, que es la depresión, de lo que es estar triste, estar amargado por una situación y eso le impulsa a hacer algo para cambiarlo. La depresión es al revés. La depresión lo frena a uno, lo enfría y lo paraliza, así como el miedo. La depresión, el miedo a las cosas de este mundo, eso paraliza y es contrario a la santidad. En cambio, la amargura de sentir que alguien sufre, de sentir la lejanía que tiene uno, hace que uno trate de cambiar y trate de acercarse a Dios. Y a su vez hace que Dios lo ayude a uno a cambiar eso. Entonces, Mahalalel dice que se debe comprender no con nuestro intelecto, sino con nuestra nefesh. Nefesh, no sé a qué se refiere, pero si habíamos hablado que nefesh en general quiere decir alma, pero se refiere a la parte más baja del alma que está investida dentro del cuerpo y que tiene que ver con la acción. Entonces la acción, por definición, no tiene nada que ver con comprender. Comprender es una actividad intelectual, que es la parte más baja del intelecto que genera sentimientos. Entonces, como intelecto, pensar, comprender a Dios, se hace con el intelecto. Pero por otro lado, como lo vimos recién, por definición no se lo puede comprender a Dios. La esencia de las cosas está por encima del intelecto. Por encima es justamente eso, que está más allá en lo que se llama el inconsciente. Entonces, a través de nuestro intelecto podemos comprender las cosas que están dentro de la conciencia. Porque comprender viene del proceso de revelación, que es Jochma, y meditación, que es entender y definir aquellas cosas que se nos revelan en la mente. Pero todo el tiempo que no esté revelado, entonces nosotros no podemos comprender. Y la esencia, por definición, y sobre todo la esencia de Dios, es algo que no puede entrar dentro de la conciencia. Solamente va a entrar dentro de nuestra conciencia, o sea, vamos a poder ser conscientes, vamos a poder percibirlo, cuando Dios lo decida. Entonces, nosotros con los elementos que tenemos en este momento no podemos comprender a Dios, no podemos captarlo con nuestro ser físico. Pero, como dice Job, en el futuro, cuando Dios se revele, cuando Él decida que se rompa el telón que nos separa, que se abran nuestros ojos, que se elimine ese velo que nos produce el Shtut, el Ruach Shtut, entonces ahí sí, como está dicho, mi vasaría Hazé loca, de mi carne voy a captar la divinidad. No voy a tener necesidad de ver, de hacer un proceso intelectual para captar la esencia de Dios. Y al revés, va a ser improductivo. Pero sí va a ser un proceso donde todo nuestro ser, junto, todo el intelecto, los sentimientos y la acción,
todo eso va a estar unido y va a captar a Dios. Nuestros sentidos físicos, que hoy solamente ven la parte exterior de las cosas, van a captar la esencia. Por ahora todo eso está en el nivel de por encima de nuestros sentimientos. En ese momento, en la redención, se va a revelar que incluso ahora somos uno con Dios, porque fuera de Dios no hay nada. No hay nada que pueda ser exterior a Dios, porque Dios es todo. Si nosotros pensamos en un Dios que no es todo, entonces no es el verdadero Dios. Esa es la diferencia entre las religiones comunes que hay de los pueblos del mundo y la captación del alma divina que tiene el judaísmo. Que por definición nosotros no buscamos un Dios que tenga determinadas cualidades, sino que buscamos al Dios que sea absoluto, que dentro de él tenga todo, y no solamente todo lo que nosotros conocemos, sino que tenga en forma infinita cosas que nosotros directamente no conocemos. Ese es el Dios que nosotros buscamos. Y para eso, para poder llegar a empezar a captar, y que nuevamente que Dios decida revelarse, un profeta, un sabio, ellos tienen una percepción mayor de la que nosotros tenemos, porque Dios decidió revelarse en ellos. Entonces, cuando Dios se nos revele, la anulación va a ser absoluta. Pero mientras tanto, que tenemos que decir que la fe, la emuná, es justamente hacer las cosas sin entender. Hacer las cosas porque así Dios lo quiere. Entonces, la decisión que tenemos que tener es si la hacemos o no la hacemos. Y si hacemos lo que determinada cosa por encima de nuestro entendimiento, tal como, porque nosotros confiamos en nuestro pastor, que es nuestro rabino, confiamos en nuestro rab, que sabemos que él nos dice la verdad, eso se llama anularse a alguien. Como sabemos que ellos están anulados a Dios y estudiaron y recibieron revelación de Dios, a los profetas, a los rebes de cada generación, nosotros estudiamos, leemos eso y por supuesto no tenemos la mente tan grande como ellos, el alma tan grande como ellos como para poder comprender lo que están diciendo. Pero ese poquito de entendimiento que nosotros podemos utilizar nos sirve para saber que todo el resto que no comprendemos también es verdad. Entonces, aquello que nosotros comprendemos nos llaman autoanulación. Nosotros usamos nuestro libre albedrío para decidir que eso que nosotros comprendemos es mejor que aquello que comprendemos en otro lado. Esto que nosotros comprendemos para nosotros es lógico. Entonces, si para nosotros esto es lógico, aquello que no comprendemos también lo tenemos que aceptar. Es como hace poco decía el Rebbe, siempre le van a pedir bendiciones de asuntos económicos o de refuá. Y entonces él dice, todos me vienen a pedir consejos y a pedir bendiciones de algo que no es mi especialidad. Dice, mi especialidad es la halajá.
qué es lo que cada uno tiene que hacer, cómo se cumplen los preceptos. Entonces, yo le digo a uno, cumplí este precepto y Dios te va a ayudar a que se cumpla tu voluntad. Entonces la persona no duda que el Rebbe le está diciendo que se va a cumplir, pero lo que duda es si hacer el precepto o no. Entonces dice el Rebbe, en aquello que yo sé, en aquello que es mi especialidad, la gente no me viene a preguntar. Pero aquello que es una capacidad de todo judío, porque todo judío tiene la capacidad de bendecir y de hacer que darle bendición a una persona, y eso que todo judío puede hacer, eso es lo que me viene a pedir a mí. Entonces, aquello que si yo creo en el Rebbe, porque esto que estoy leyendo aquí es correcto, pero también tengo que creer en aquello que para mí no es tan correcto que él dice, porque que no lo puedo entender. Y esa es la parte de anulación. Y nosotros vemos que la mayor parte no la podemos entender, así que nuestra anulación al Rebbe tiene que ser absoluta. Hacer porque el Rebbe nos explicó y nosotros creemos en él. Por eso cuando el pueblo de Israel cruzó el Yam Suf, dice la Torá, después de ver los milagros, después de haber cruzado el mar de los juncos, el mar rojo, de salir de Egipto y ver todas esas cosas, dijeron, y creyeron en Dios y en Moshe su siervo. No es simplemente no alcanza para Dios creer en Dios, porque todos creen en Dios. Pero ¿en qué Dios nosotros creemos? En el Dios que nos enseñó Moshe Rabbeinu. Porque nosotros le dijimos en el monte Sinaí, andá vos, porque nosotros no podemos comprender, nos morimos cuando Dios nos habla directamente. Andá vos y venimos a explicar. Entonces, si nosotros lo mandamos y nosotros creemos en él, viene, lo que nos dice, por más que no lo entendamos, tenemos que aceptarlo. Ese es el pacto que tenemos con Dios, es el pacto de la Torah. Dice Graciela, a veces comprendemos a la vuelta de hacer sin entender porque así vemos el bien que se revela. Muy bien. Entonces cuando nosotros hacemos algo y vemos que de eso surge un bien, entonces ahí comprendemos después de hacer. Pero hay una prueba más grande todavía. Muchas veces yo cuento la historia del Rebbe, de 3 Hasidim que hablan entre ellos y hablan de lo grande que es su Rebbe. Uno de los Hasidim dice, mi Rebbe hace milagros muy grandes, por eso yo lo sigo. Yo una vez fui y le pedí bendición para tener un hijo, después de años y años de no poder tener, el Rebbe me dio una bendición, tuve un hijo y ahora tengo un montón de hijos, entonces yo lo sigo a él porque él sabe hacer milagros. Otro dice, pero mi Rebbe sabe hacer milagros enormes, yo no tenía plata y tenía solamente deudas, le fui a pedir una bendición y de repente todo empezó a florecer y me hice rico y ahora puedo ayudar a todo el mundo y tengo mucho dinero y posesiones y todos somos felices, por eso yo sigo a mi Rebbe. Entonces el tercero dice, no, mi Rebbe es mucho más grande. Yo fui una vez y le pedí bendición para poder tener éxito en la vida, éxito en los negocios. Y él me dio una bendición y sigo siendo tan pobre como antes. Entonces los pacientes dijeron, entonces ¿cuál es el milagro que hace? Y bueno, ese es justamente el milagro. A pesar de que sus milagros no se cumplen, o no se cumplió en mí, yo sigo creyendo en él. Y así me dice, ese es un milagro más grande todavía. Entonces cuando uno ve algo, no necesita comprender, no necesita creer. El amor no es algo que nosotros podamos comprender. Si yo amo a mi Rebbe, por más que haga lo que haga, lo voy a amar igual. Lo mismo pasa con Dios. Hay veces que nosotros hacemos lo que Dios dice y si las cosas están al revés. Entonces, si las cosas están al revés,
¿qué hago? ¿Cambio de Dios? Digo, esto lo que dijo no sirve, busco otra cosa. No, yo tengo que buscar dentro mío qué es lo que tengo que cambiar para hacer lo que corresponde. Y si igual sigue y sigue, las cosas no son como tienen que ser, si yo sé, mi Rebe me dijo que tengo que hacer eso, y yo lo estoy haciendo, y todavía no vi los resultados, en ese momento es cuando tengo que poner mi emuná, mi fe en juego. Porque la verdadera fe se prueba y eso trae la rectificación del alma, porque nosotros estamos haciendo rectificaciones de cosas que no conocemos. Entonces hay veces que el resultado se ve enseguida, hay veces que el resultado se ve en la vida que viene. Por eso dicen los sabios, prefiero una hora de revelación divina en el mundo por venir que toda todo el disfrute que hay en este mundo. Y algo que es complementario, aunque se dice al revés, dice, es más grande el sufrimiento de una hora en el Geinom que todos los sufrimientos de Job que tuvo durante 70 años de su vida. Entonces hay cosas que nosotros no comprendemos y que se van a revelar en el momento adecuado. Lo importante es que nosotros estemos seguros que seguimos lo que nosotros queremos seguir. Creemos. Entonces, antes habían dicho que hay que creerle a Dios. No, hay que creerle, como he dicho acá, no es tanto creer en Dios, sino más bien creerle a Dios. Nosotros no escuchamos a Dios, nosotros escuchamos y vemos a los que Él envía, vemos a los actos que Él hace en la naturaleza. Yo nunca escuché a Dios. Escuché que Dios me diga, Jaime, mira, escúchame, hace esto y hace lo otro. Como le pasó a Abraham Avino, o le pasó a los grandes de nuestro pueblo. Moshe Rabbeinu veía a Dios y hablaba con él cara a cara. Entonces, yo tengo que creerle a Moshe, tengo que creerle al Rebe, que Dios existe. Porque él me enseñó que Dios existe. Y Dios habla a través de ellos. Entonces yo creo que Dios existe porque le creo a mi maestro. Muy bien. Para llegar a la esencia de Dios es necesaria una anulación de la voluntad propia de un modo que trascienda la razón y el entendimiento. Dado que este nivel está fuera del contexto del entendimiento, por eso este nivel es llamado con el nombre de Shtut o locura. Entonces, por ejemplo, ponerse tefilim o poner una mezuzá en la puerta de la casa son actos físicos. Entonces, ¿cómo yo me estoy conectando con Dios a través de las mitzvot, de los preceptos? Pues justamente esos preceptos son los que Moshe me dijo que Dios quiere que haga. Entonces, a través de hacer lo que Moshe dijo que Dios quiere que haga, me conecto con Dios. Por eso está el intermediario que conecta y el intermediario que desconecta. Aquel que me dice lo contrario de lo que está escrito en la Torah, que es la palabra de Dios, me está desconectando. Y aquel que dice que haga lo que está escrito y que me enseña cómo hacerlo mejor, entonces él me conecta con Dios. Y ese es el Rebe. También a este mismo motivo se debe que el profeta sea llamado con el nombre de Meshugá. A los profetas se les llama locos. Como está escrito, ¿por qué vino este loco? Como se lo llamaba al profeta Eliao.
Se emplea esta terminología pues durante el periodo de revelación profética la persona debía trascender su aspecto material, es decir, despojarse de su entendimiento y de su sentimiento y estar en un grado de anulación que trascienda los límites de la razón. En general el profeta está en estado de trance o durmiendo, y esos son momentos en que la razón no funciona. El cerebro no está consciente, no hay conciencia. El único que podía tener revelación de forma consciente fue Moshe Rabbeinu. Y hay un Moshe en cada generación. Y toda la línea del Baal Shem Tov, el Magid de Mesrich, el Admor Zaken, el Rebbe Amtzai, Rab Dover, el Rebbe Tzemach Tzedek, el Rebbe Maharaj, el Rebbe Rashab, el Rebbe Rayat, el Rebbe Menachem Mendel, esas son la línea de los que siguen, que son el Moshe en cada generación, y por eso les creemos. Vamos a terminar aquí, vamos a continuar la próxima clase, y hablamos de muchas cosas. Al principio de la clase también dijimos algunos asuntos. Quería decir que a partir de Sefirat HaOmer vamos a poner un video del Rab de 1 minuto, donde él va a explicar cada una de las 49 combinaciones de las 7 Sefirot, 7 por 7, 49, así que lo pueden recibir tanto viendo en la página como en YouTube, como a través de WhatsApp. Escríbanme a Jaime 770 para que yo los incorpore a la lista del WhatsApp para empezar a recibir la meditación diaria de la Sefirat HaOmer. Esta semana, el miércoles, vamos a decir exactamente cuándo, vamos a dar una clase más acerca de Pesach, para que todos puedan antes había escrito el número, no me pongan el WhatsApp, a mí no me den los números de teléfono de ustedes porque esto llega a mucha gente y no quiero que se conecten en forma de ninguna manera con nadie. Yo voy a poner mi número de teléfono aquí, 972 es Israel, mi teléfono es 523913-770. Me incorporan a su WhatsApp y me mandan un mensaje diciendo quiero pertenecer al grupo que se va a llamar las 50 sombras de la luz, y luego vamos a continuar durante todo el año comunicándonos a través de allí. Y bueno, vamos a seguir con nuestros proyectos, vamos a seguir con los seminarios, y los invito a enviarme también un email a Jaime770, como decía al principio de la clase, con el nombre, la dirección, para que puedan vender el Hametz. Yo voy a darle la lista de la gente que me envía a mi Rab para vender junto con mi Hametz. Envíen su donación por PayPal a la dirección dimensiones gretac.com.ar, y como siempre les digo, si no pueden a través de este sistema, hay Western Union, en distintos países tenemos gente que junta el dinero, y todo lo que ustedes donen, entonces lo vamos a usar para también repartir aquí en Israel matzá y las necesidades del Hag. Vamos a invitar gente a nuestro Seder de Pesach y si ustedes colaboran, entonces van a ser partícipes también del Pesach aquí en Israel. Nos vemos, seguimos en contacto durante la semana, vamos a dar más clases. Bendiciones de la tierra de Israel. Han sido muy amables en estar con nosotros. Esperemos que todo esto sirva para la elevación del alma de todos los que necesitan